Pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues un poco siguiendo con el esquema de lo que va a ser esta charla, yo lo que os voy a contar un poco es las querellas que hemos presentado, que no han sido solo una, sino que han sido tres, iremos hablando, una en Madrid, otra en Alcorcón y otra en Leganés, y un poco los motivos que nos han llevado a presentar estas querellas, más un poco también hablar de las posibilidades técnico-jurídicas que vemos para que esto siga para adelante, los plazos, que es difícil hablar de los plazos, pero intentar un poco acotar o ver en cuánto tiempo se podría empezar a resolver el tema de las acciones jurídicas, me refiero del inicio o no inicio de instrucción, etcétera, y un poco también porque así me lo han pedido que habláramos de los posibles costes que podría tener, costes económicos me refiero, que podría tener la crisis. Bueno, entonces, la situación, como sabéis, a partir de en Italia y en China había habido situaciones ya de COVID-19 a partir de diciembre del año pasado, del año 2019. Ya la Organización Mundial de la Salud, en enero y en varios comunicados de febrero, concretamente en 5 comunicados en febrero, empieza a advertir a los gobiernos de la situación del COVID-19 y sobre todo de la posibilidad que se acabe convirtiendo en una pandemia. Y lo hace, insisto, en varios comunicados que remite a todos los gobiernos. No obstante, aquí, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el 5 de marzo lo que se está diciendo es que no nos preocupemos por parte de la señora Ayuso, que no nos preocupemos, que esto es una gripe, que una gripe más fuerte de lo normal y que no va a haber ningún problema. Se está diciendo el 5 de marzo y ya en concreto el día 7 de marzo se produce el primer fallecimiento de una persona en un hospital, pero que proviene de una residencia. Todavía no había protocolos, ya hablaremos luego de los protocolos, y es una señora de 99 años que fallece, que estaba en la residencia La Paz y fallece en el hospital Gregorio Marañón. Ya fallece el 7. La Comunidad de Madrid sigue sin tomar ninguna medida hasta el día 8, que decide, la primera cuestión que decide el día 8 es 8 de marzo, es restringir las visitas de los familiares a las residencias. El día 8 o el día 9, no recuerdo, creo que es restringir las visitas de los familiares a los residentes que estaban habitando en las residencias. Asimismo se plantean, el día 12 se plantean hacer un plan de choque para ver qué es lo que pasa en la residencia, para ver de atajar lo que pasa no solo en la residencia, sino atajar toda la situación del coronavirus que iba implementándose e incrementándose en Madrid y en la Comunidad de Madrid. ¿Pero qué es lo que hacen? Pues realmente entre el 12 y el 27 realmente no hacen absolutamente nada. Hay una frase del consejero de Justicia, Interior y Víctimas en una comparecencia que hace el día 20 de abril en la Comisión de Justicia de la Comunidad de Madrid, en la que voy a citarla textualmente lo que dice, porque además está puesto en la querella porque es realmente impresionante. Dice: los datos oficiales cuentan la historia por sí solos. El 20 de marzo, apenas 6 días después de la declaración del estado de alarma, se contabilizaban 200 muertos en la red de residencias. 4 días más tarde, el 24 de marzo, el número había aumentado un 300%, alcanzándose la cifra de 841 fallecidos. Al día siguiente se superaba la cifra, es decir, el 25 de marzo, la cifra de 1000. Y dice en ese momento el señor Enrique López, que está querellado, es en ese momento cuando la presidenta Ayuso decide, con este número de fallecidos, coger el toro por los cuernos. Es realmente increíble que se atrevan a decir estas cosas, que las digan en público en una comisión y que digan que no cogen el toro por los cuernos hasta que ya no han fallecido 1000 personas en la residencia. Más de 1000 personas en la residencia. No se hizo nada antes, absolutamente.
Y es a partir de ese 27 de marzo cuando empiezan lo que ellos llaman el plan de choque. Plan de choque que realmente ni se cumplió ni se hizo nada, porque desde el plan de choque han muerto más de 4.800 personas, a pesar de ese plan de choque que, como ya veremos y como decimos en la querella, al final fue un plan de choque absolutamente fallido y que en el fondo lo que se estuvo es favoreciendo a empresas de amiguetes, como ha salido en la prensa constante. Bueno, entonces lo que es evidente es que ya esta, digamos, inacción de la Comunidad de Madrid, esta inacción cuando ya hay 1.000 fallecidos en residencias, cuando la única medida que se ha tomado es no dejar entrar a los residentes, cuando no ha habido una sola medida de protección de los trabajadores que entraban que estaban trabajando en las residencias, y en algunos casos y en los mejores casos les daban una mascarilla quirúrgica y les decían que la tenían que utilizar durante 7 días. No se hacía ningún test, no había EPIs de protección para los trabajadores, como he dicho, no había medidas de protección tampoco para los residentes. No se hace nada en ese tiempo y resulta que es que en el momento que llegan a 1.000 muertos dicen, bueno, pues hay 1.000 muertos, pues habrá que... Bueno, pues insisto que esta sola declaración podría ser un delito ya de prevaricación, porque la prevaricación no solo se comete dictando resoluciones injustas, sino también por omisión, es decir, no haciendo lo que hay que hacer cuando se está produciendo una situación, sobre todo una situación tan grave como la que se estaba produciendo en ese mes de marzo. Entonces, ¿qué sucede también en este tema? Pues que el 25 también es capaz de mentir de forma descarada en esa comisión del 20 de abril, estoy hablando del 20 de abril, en la Asamblea de Madrid, la Justicia, don Enrique López, cuando dice que las residencias estaban medicalizadas, cuando el día 25 de marzo ya le desmentía el consejero de Servicios Sociales, señor Reyero, expresando que las medicinas no estaban medicalizadas. O sea, no se medicalizaron las residencias. Y prueba de ello es una sentencia concretamente en Alcorcón del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga, les dice a la Comunidad de Madrid que medicalicen las residencias. Se lo dice primero como una cuestión urgente a llevar a cabo, ellos recurren y en la sentencia final vuelve a decir que ahí tienen la obligación de medicalizar la residencia de Alcorcón, porque era donde se había puesto el pleito. Pero ya hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia diciéndoles que medicalicen las residencias que no habían medicalizado. También hablaron de medicalizar hoteles para llevar a residentes asintomáticos. No se ha cumplido tampoco. Esos hoteles, personas que han ido a esos hoteles medicalizados, teniendo en cuenta que hay 50.000 residentes en Madrid, de 475, en Madrid comunidad me refiero, de 475 residencias, solo han pasado por esos hoteles medicalizados 90 personas. Es decir, tampoco se cumplió ni tan siquiera ese plan de choque que hacen tan tarde ya, el día 27, para que se medicalicen, para que se paralice esa sangría, porque era una sangría de fallecidos constantes en la residencia. Más de 1.000, insistimos, el día 26 de marzo. Bueno, y otra de las cuestiones que hacen, que se dedican a hacer, es, a partir de ese momento, ellos consideran que la situación pasa por estos famosos protocolos. Hay 4 protocolos, que comunican a las residencias, firmadas por Carlos Burr, que era el director general de Sanidad, digo era porque no sé si ha dimitido, creo que ha dimitido, y Carlos firman unos documentos que son impresionantes, supongo que ya todos los conocéis, los habéis leído en la empresa, están también en la querella, cuando la hicimos conocíamos 2 y hemos conocido posteriores, en los que lo que se dice es que no hay que trasladar a residentes que tuvieran discapacidad física o psíquica superior a 7 en una escala de 1 a 10, en una escala Bartel, la escala se llama Bartel, de 1 a 10, con discapacidad física o psíquica o por edad, no se les trasladara a las residencias. Y además también se da esa orden, esas
esos boletines se mandan también a los centros de salud. Los centros de salud, ahí ya no referidos para las residentes, pero sí diciendo que si se tienen más de 75 años, no se desvían a los hospitales ahí no para residencia, pero sí para el resto de los ciudadanos de Madrid, a los que se les dice que, de Madrid Comunidad, que se les dice que no se les trasladen. Es decir, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es, bueno, aplicando lo que ellos llaman, a través también con la colaboración de algunos geriatras, lo que están haciendo es aplicando lo que ellos llaman una especie de sanidad de guerra, sanidad no se llama sanidad de guerra, se llama sanidad de catástrofe, pero diciendo que cuando hay una catástrofe, lo primero que hay que hacer es atender primero a los que tienen más posibilidades de vivir y luego, si no se puede atender a más gente, no se atiende a más gente. Se hace esta cuestión a pesar de que esto es lo importante, porque esa va a ser una parte de su defensa. Una parte de su defensa va a decir, teníamos que escoger, teníamos que elegir. Es absolutamente falso. Es absolutamente falso. El decreto del arma les daba competencias totales y absolutas para intervenir la sanidad privada entera. Les daba esas competencias. No lo hicieron. No lo hicieron. Hay artículos en los periódicos. Yo he leído, por ejemplo, uno en el diario 16, y otro, en el diario.es y otro en el Público, en el que, por ejemplo, el 2 de abril, el diario.es decía que la sanidad privada calcula que tiene 2.200 camas UCI sin utilizar. ¿Cómo no se utilizaron las camas UCI que tenían en la residencia? Es falso que no hubiera capacidad para atender a todo. La había sobre todo cuando te han dado la posibilidad de intervenirlas, de intervenir esas. Y también, incluso en un artículo del 3 de abril, el Público, se decía que más de 200 respiradores de la sanidad privada están sin uso. Es decir, un montón de plazas de UCIs y un montón de respiradores, que era lo que fundamentalmente se necesitaba para empezar a atender a las personas que estaban afectadas por COVID y empezaban a estar gravemente afectadas. Es decir, el tema de la sanidad de emergencia o la sanidad de catástrofe, que es lo que como van a intentar defenderse, entendemos que es claro que no puede valerles. No puede valerles porque, insistimos, había todas esas posibilidades. Y la propia Ayuso decía al final de marzo, no están las UCI colapsadas, decía, mintiendo, no sé si estaban colapsadas o no, pero ella decía que no estaban ni colapsadas. Pero no obstante se mandan esos cuatro comunicados a las residencias en los que se dicen estas cosas, se dan estas órdenes a los directores de las residencias.